Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer realmente a Paco por todo el esfuerzo que ha hecho para permitir mi presencia acá, para poder compartir con ustedes una experiencia de los últimos 15 años y agradecerles a ustedes por la paciencia y les voy a agradecer que se mantengan despiertos. Sabemos que la hora es un poco complicada y después de un almuerzo pesado, esto, ¿verdad? Hay que luchar contra ese esfuerzo. Bueno, quisiera hablarles un poquito de mi background, de dónde vengo, para que puedan entender muchas cosas. Yo vengo de la industria petrolera. Yo me inicié hace casi 30 años trabajando en telemetría de pozos y telemetría de gasoductos. Podíamos ya hace 30 años poder medir presión, temperatura, volumen de tuberías, tanques y compresores. Después, hace cosa de 15 años, conocí a un médico que llevaba en Venezuela una fundación, que mañana tendremos oportunidad de escucharlo, donde muchas de las cosas que hacía, en una forma un poco empírica, me sonaban familiar. Y ahí fue donde empecé a asociar telemetría de pozos, de tubería, con lo que él hacía ya en telemedicina en forma empírica hace ya más de 25 años. Entonces, de ahí viene esa experiencia. Yo soy prestado de la industria petrolera al área de la telemedicina y dudo que algún día regrese al área petrolera. No voy a ir sobre la agenda. Ya muchos de los puntos que van a ver acá ya han sido hablados en la mañana. No voy a ser reiterativos en ellos. Ya creo que ya muchos de ustedes ya casi son expertos en telemedicina. Sí voy a enfatizar en algunos conceptos. ¿Qué es telemedicina? Ya lo vimos esta mañana. Telemedicina no es más que un elemento dentro de ese gran componente que es la telesalud. Muchas veces confundimos términos. Confundimos telemedicina y confundimos telesalud. Telemedicina es simplemente un elemento dentro de la telesalud que está dirigida, tal como lo decía esta mañana uno de los ponentes, telemedicina está dirigida al monitoreo remoto de signos vitales, a la validación diagnóstica y a la emisión de recomendaciones terapéuticas. Eso es telemedicina. Los demás elementos, también conocidos, ya hemos hablado en la mañana, es la teleeducación, como vimos hace rato. Eso es telemedicina, telesalud. La administración y gestión sanitaria, las historias clínicas, caen en ese rango. Y tenemos la investigación y la epidemiología. ¿Ok? Y telemedicina como tal, no es más que el uso, también lo hemos visto en toda la mañana, todo el día, el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones para llevar atención médica a zonas remotas. Así lo concebíamos en un principio, pero sabemos que telemedicina no es solamente para zonas remotas. Pueden ser tan remotas como Cusco, tan remotas como el barrio de al lado. Ya no hay límites. Los tipos de telemedicina. Eso sí no lo hemos visto hoy en el día. Hay dos tipos de telemedicina y su tipo depende del tiempo en el cual ocurre. Hay dos. La telemedicina en tiempo real, que ya hemos visto, y la telemedicina en diferido, como los programas de televisión que se pasan después que son creados. La telemedicina síncrona no es más que aquella que se ejecuta ya en simultáneo y se utiliza como herramienta para poder poner en contacto a un médico con otro médico, a un estudiante con un médico o un paciente con un médico, una simple videoconferencia. Tenemos la asíncrona, que no importa, se graban toda la información relacionada con el paciente, con la sintomatología que presenta, se toman todos sus signos vitales, toda la opinión que pueda tener un médico generalista o un personal de salud autorizado, se envía esa información a un médico de un nivel superior para recibir de él su recomendación, validación diagnóstica o recomendación terapéutica. Ninguna es mejor que la otra. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. La asíncrona, como podrán ver, como es una videoconferencia, y todos los que estamos de tecnología, sabemos lo que se requiere para transmitir una videoconferencia. Videoconferencia es sinónimo de gran ancho de banda. Para yo transmitir una videoconferencia decente, que no se congele la imagen, que tenga buena calidad, tengo que ir por encima de 1 megabit. Más o menos la internet que tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Pero a diferencia al internet que tenemos en nuestros hogares, es que 1 megabit tiene que ser
de enviar y recibir. Nuestro Internet en los hogares es lo que se llama un Internet asimétrico. No bajamos a la misma velocidad que enviamos las cosas. Siempre es una cuarta parte la velocidad de enviar que la velocidad de bajada. Si tenemos contratado 1 mega bajando, tenemos 256 subiendo. Y eso no me sirve para una videoconferencia. Entonces, para una videoconferencia yo requiero al menos 1 megabit simétrico, tanto subiendo como bajando. Y eso cuesta dinero, aquí, en Venezuela, en Ecuador, en cualquier parte del mundo. Mientras que la asíncrona, como es información que yo estoy recopilando, estoy almacenando para su envío, no importa la velocidad que tengo. Con 256, bien asíncrona o síncrona, simétrica o asimétrica, la puedo enviar. No tengo urgencia por eso. ¿Cuándo se nota la diferencia realmente de esto en cuanto a costo? Cuando estoy trabajando en zonas remotas, en zonas selváticas, donde la conexión necesariamente tiene que ser satelital. Y no sé si alguno ha tenido la experiencia, una conexión satelital simétrica cuesta una fortuna. No baja de $300 mensual. Ok, bueno, como les decía, la asíncrona requiere un ancho de banda, ideal para pacientes de riesgo o crónico y altos costos. Uno de los elementos también se mencionaba esta mañana, en una telemedicina en modalidad síncrona, se requiere siempre la presencia del médico con el especialista. Estás ocupándolo en ese momento y ese tiempo se paga. En una teleconsulta, en modo diferido, el médico lo puede responder en su tiempo libre, fuera de horas, y no requiere de mucha demanda en cuanto a tecnología. ¿Ok? Estamos claros con los conceptos acá. Ahora, ejemplos de telemedicina. Muchas veces nos limitamos y vemos telemedicina como algo que simplemente es una videoconferencia o es algo en diferido. Hay un esquema, una gama muy amplia de lo que llamamos telemedicina. ¿Verdad? Y los más comunes, ya hemos visto ejemplos en la mañana. Tenemos el triaje médico telefónico, como esta mañana el licenciado Aníbal Carrera explicaba de la experiencia de Chronix en Ecuador, con una experiencia bastante importante en cuanto al triaje médico telefónico. Ya lo existe en otros países y uno de los países donde más se utiliza el triaje médico telefónico es los Estados Unidos, donde existen más de 50 millones de afiliados a esta modalidad. ¿Y qué es el triaje médico telefónico? Como veíamos esta mañana, es una simple llamada telefónica que se hace a una especie de contact center, donde un médico, interactuando con el paciente, puede hacer un diagnóstico de lo que presenta ese paciente. No crean que ese diagnóstico se hace en formato libre de un médico interactuando con un paciente. El médico siempre va a estar siendo apoyado por una herramienta de inteligencia artificial. Eso fue lo que nos vimos esta mañana. Existen herramientas de toma de decisiones que, dependiendo de lo que diga o responda el paciente, ese árbol lo va guiando a un posible diagnóstico. Por supuesto, apoyado por la clínica y conocimientos del médico. En algunos países como los Estados Unidos, quienes responden las llamadas no es un médico, es una enfermera, apoyado por un software de inteligencia artificial. Y eso es más común de lo que uno se imagina. Tenemos el monitoreo de pacientes crónicos en casa, de hoy muy en boga y que cada día toma mucho más vigencia. Tenemos la teleconsulta en diferido. Como les explicaba la modalidad anterior, no es casos urgentes, pero sí maneja y se puede responder hasta un 85 y 90% de las patologías comunes. Tenemos en tiempo real, ya hablé sobre ello, y tenemos el top de la telemedicina, que son las intervenciones quirúrgicas a distancia. No voy a entrar mucho en detalle, posiblemente muchos de ustedes conozcan los robots Da Vinci, donde el cirujano está en una ciudad y el paciente está en otra, tan lejanas como París, Lima, o Lima, Quito, Lima, Buenos Aires. No hay límites. Por supuesto, ya se puede imaginar la tecnología que se requiere para conectar a ese cirujano con el paciente. No es solamente una conexión de Internet, sino múltiples conexiones de Internet para tener redundancia, para que no pase lo que pasaba hace poco que contaba, de que se cortó la comunicación, hubo que acudir a una conexión vía Skype. Aquí no nos podemos dar ese lujo.
Eso es costoso. Ejemplos, más ejemplos, para que vean que esto es algo que está tomando mucho auge en el mundo. Uno de los que más han mostrado interés en telemedicina, ¿se imaginan quiénes son? Las empresas de telecomunicaciones. Las compañías de telecomunicaciones como Telefónica, Tigo, ellos, porque saben que en telemedicina el crecimiento va a ser tan inmenso que para ellos va a ser un negocio mover todo ese volumen de datos. Posiblemente esta mañana escucharon un término que posiblemente pasó desapercibido, Big Data. Hoy en día no existen los manejadores de datos, los que somos de informática, los manejadores de datos convencionales no están en capacidad para manejar el volumen de datos que vamos a estar moviendo dentro de los próximos 5 años. Es otra concepción. De allí el interés de las empresas de telecomunicaciones. Sabe que ese es un negocio para el futuro. Empresas como Gramophone en Bangladesh, la gente de Telenorma en Pakistán, Centroamérica, Tigo, ya ofrecen servicios de triaje médico telefónico dentro de sus paquetes de telefonía móvil. Contratas mi paquete y mi servicio y te incluyo tantas llamadas telefónicas a un centro de triaje. ¿Okay? Ejemplos que vemos todos los días y de repente también pasan desapercibidos. En Internet, más de 10.000 blogs dedicados a preguntas de salud, respondidas por quién sabe quién, pero hay respuestas. Interactúan pacientes con pacientes, compartiendo sus experiencias. Eso es telemedicina. Y eso está pasando, como decimos en mi país, por debajo de la mesa. ¿Okay? Algo tan sencillo como un teléfono no inteligente que ya muchos nos olvidamos cómo eran. Un telefonito simple, trabajando, apoyando en telemedicina. Esto es en África para el control de la malaria. Y así como se usa para el control de la malaria, se puede utilizar para cualquier patología. ¿Cómo funciona? Muy simple. Se envía un SMS indicando que hay un paciente con malaria, con dengue, con paludismo, por no decir ébola, en tal sitio. Y cuando tú envías un SMS, en el SMS ya va incluido la ubicación de ese teléfono celular. Imagínense una gran pantalla donde yo pueda georreferenciar las patologías que me reportan de cualquier sitio. Tan sencillo como eso. Hablemos un poquito más del futuro. Soñemos. Ya todos posiblemente conocen los teléfonos que hoy en día salen, todos los sensores, no solamente de movimiento, sino de temperatura, tensión arterial, de muchos otros valores biométricos. Bueno, ya existen sensores prácticamente para todo. Y muchos de esos sensores ya pueden ser colocados internamente en la piel. Esos sensores son los que van a estar generando ese volumen inmenso de datos que visualizan nuestras operadoras telefónicas que vamos a estar moviendo en un futuro muy cercano. Estos equipos, todos esos sensores en cuerpo, van a estar conectados a teléfonos móviles celulares inteligentes que a su vez se van a conectar con médicos, con ambulancias, hospitales y con esa gran base de datos, Big Data, donde van a estar todos nuestros pasos en movimiento en nuestra historia clínica. Eso es una realidad. ¿Ok? No podemos perder de vista esto. Eso viene. Y un término que va a ser muy común, el BAN. Todos vamos a estar cableados con sensores que van a monitorear cualquier patología que querramos. Y sin tener conciencia de ello, van a estar enviando información de lo que queremos monitorear. Eso es una realidad. Y esto no es que viene, esto ya existe. Y tanto así que es un gran negocio que empresas, por ejemplo, como Apple, uno de sus focos está enfocando en este momento, valga la redundancia, hacia salud. Solamente el año pasado existían más de 40.000 aplicaciones dirigidas a salud y monitoreo y triaje de autodiagnóstico para personas. Acá tienen la referencia, el enlace, y esta es una publicación que se la pueden bajar gratis de la internet. Ahí cuando lo lean se van a dar cuenta del volumen de negocio que esto es. ¿Ok? Ahora veíamos la camarita para ver un manejo de cadáveres hoy en día. Lo interesante de la tecnología, que la tecnología surge, pero cuando surge no nos imaginamos ninguna aplicación para ello. Las aplicaciones vienen después.
Es lo que se llama las necesidades creadas por la tecnología. Hay un elemento que también pasa desapercibido, que son los lentes de Google, el Google Glass. ¿Se imaginan el Google Glass aplicado a medicina, a cirugía, para transmitir una intervención quirúrgica para que la vean todo el mundo, todas las universidades y todos los estudiantes? Ya no requieres de un equipo súper costoso de videoconferencia, como lo tenemos hasta hoy. Esto es real. Esto fue una cirugía transmitida al mundo con un Google Glass hace poco, en el mes de mayo. O sea, para que puedan ir viendo cómo la tecnología va cambiando la forma de ver la medicina y cómo ver la práctica médica. Es una realidad. Y gracias a la tecnología, estos cambios se están dando. ¿Okay? Definitivamente estamos delante de un nuevo paradigma. Yo les garantizo que a la vuelta de 5 años nadie va a estar hablando de telemedicina, ni de telepatología, ni de telenada. Va a ser simplemente medicina, porque va a ser la forma normal de hacer medicina. Ya el tele va a desaparecer. De hecho, hoy en día hay prácticas que son de telemedicina que ya nadie le dice que es por ejemplo, teleradiología. Muchas de nuestras placas, rayos X o resonancias magnéticas que nos hacen hoy en día en un centro, no son evaluadas en ese centro, son evaluadas en otro sitio. En los Estados Unidos, todo lo que son las radiografías, resonancias, se hacen en los Estados Unidos, pero son analizadas en India. Y nadie llega a hacerse, yo me quiero hacer una teleresonancia, o una teleradiología, un telerayos X. No, ya es normal. Y así va a pasar con las demás disciplinas. ¿Okay? Entonces, este nuevo paradigma viene dado por qué. Por supuesto, como les decía, los avances en la tecnología. La tecnología va mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Y es la que ha hecho de que esto sea posible. Tenemos, también hablábamos esta mañana, mayores expectativas de vida en la población. Cada día envejecemos, pero lamentablemente la cantidad de médicos, especialistas, generalistas, no crece a la misma velocidad. Entonces nos estamos encontrando con una población que envejece y envejecimiento es sinónimo de cronicismos y no hay suficientes médicos para ver a tanta gente. Eso es en las ciudades. Imagínense en las áreas rurales. He tenido la oportunidad de trabajar en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, y no es sorpresa de que hay provincias completas y departamentos donde no existe ni un especialista. Y para ver un especialista hay que viajar bastantes. Y en muchos casos ni siquiera eso es posible, porque no se cuenta con los recursos para poder movilizarse de un lado a otro. El otro es escasez o mala distribución del personal médico. Ya es conocido, no hay que aclarar mucho sobre eso. Los médicos están concentrados en las áreas donde menos lo necesitan. En donde se necesitan de verdad, no. O los pocos especialistas no están donde deben estar. Tenemos países en el continente donde tenemos constantemente los médicos están cediendo a otros países donde son mejores remunerados. O sea, es una realidad. E inclusive, no solamente en nuestros países, en los Estados Unidos, hace 2 años, había un déficit de 150.000 especialistas. Y estamos hablando de los Estados Unidos. Otro es, también lo escuché esta mañana o hace rato, son las exigencias de democratización de la atención médica por parte de las comunidades. Los pueblos cada día exigen más. Los pueblos están cada día más preparados, demandan sus derechos, pero lamentablemente no hay suficientes médicos para poder satisfacerlos. Entonces la telemedicina es la única forma de poder llevar atención médica a esas comunidades. Es una realidad. No hay otra, por más que quieran. O se cambia, también hablamos también sobre eso, la forma de ver la educación médica, porque no podemos seguir atendiendo los problemas del mundo con los mismos esquemas de educación para atender los problemas actuales. Hay que cambiar todo. Es otro cambio de paradigma. La forma como formamos los médicos. Ya posiblemente no sean 7 años, 8 años, posiblemente sean menos. Cuando hablo acá de nuestra experiencia, hablo de eso que les mencionaba al principio. Yo soy nuevo en el área, tengo 15 años, pero hemos aprendido mucho.
sea, lo que le voy a mostrar acá son cosas que las vivimos, las llevamos ejecutando en los últimos 15 años. Es simplemente un ejemplo de telemedicina aplicado a zonas rurales, normalmente indígenas en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Y ese es nuestro modelo de telemedicina. Es un modelo de 3 niveles. Es un nivel de los médicos generalistas. Acá, para no meterme en problemas, coloco médicos generalistas, pero también hemos utilizado a personal de salud, hemos utilizado enfermeras, hemos utilizado paramédicos y en algunos casos hemos utilizado la maestra de la comunidad, que es la única persona en la comunidad que sabe cómo manejar un computador, porque ni siquiera tienen médicos ni enfermeros. Pero eso lo digo, no lo escribo. ¿Ok? Tenemos un segundo nivel, que es el centro de referencia, que es donde van a llegar todas las preguntas que nos hacen los médicos rurales, en los hospitales rurales, en los centros de salud o en los postos de salud. Y tenemos un tercer nivel, que es el nivel de los especialistas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos 15 años? Lo que hemos hecho, y el secreto de nuestro modelo, es acercar a estos médicos especialistas a las comunidades en forma virtual. Porque sabemos que los pacientes en esas comunidades nunca tendrán acceso a un médico especialista. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una red de médicos especialistas que no importa dónde estén. Hacemos uso de la tecnología para hacer el uso eficiente de un recurso muy escaso como lo es un médico especialista, sin importar dónde esté. Pueden estar en Miami, puede estar en Nueva York, puede estar en Madrid, no importa dónde esté. Pero ese es el que nos va a responder esas preguntas y casos complejos que normalmente escapan de las manos de un médico internista o médico de familia. Toda esta relación se ejecuta a través de una aplicación en Internet, en la nube, como todo de moda ahora, todo en la nube. Toda esa interacción es a través de Internet, en la nube. ¿A través de qué? A través de 2 modalidades. Bien lo hacemos vía en diferido, aquí dejé el término en inglés, esto es en diferido, storage and forward, o en tiempo real. Bien, con conexiones de ancho de banda, como les decía, de 256, que es lentico, pero funciona. O, si lo quiero hacer vía videoconferencia, me doy el lujo de tener 1 megabit simétrico para poder conectar entonces a este médico del centro de triaje, del centro de referencia, con la red especialista, o los 3 simultáneos, dependiendo de la complejidad del caso. ¿Verdad? ¿Con qué nos apoyamos? Nos apoyamos de tecnología realmente de bajo costo. Creo que allí está el éxito de nuestro modelo. Nosotros no estamos asociados a marcas en particular. A mí me corresponde evaluar las tecnologías disponibles en el mercado, cuál de ellas cumple con las normas y cuál me puede ser útil. No voy a una marca muy específica. Y aquí está más o menos lo que utilizamos siempre, pero no siempre utilizamos todo eso. ¿Por qué? Cuando tenemos un médico rural, por supuesto, la laptop es fundamental. Un computador portátil. Y adicional, por supuesto, la conexión a Internet, porque no tiene sentido, no nos vamos a poder comunicar. Entonces, la primera herramienta con la que le proveemos a ese médico es la laptop y una cámara fotográfica. Esas son nuestras primeras herramientas para un centro de teleconsulta remoto. Un computador portátil, acceso a Internet y una cámara fotográfica. Con esos dispositivos puedes solicitar ayuda en 85% de los casos. No requiere más nada. Con el conocimiento clínico del paciente, del médico y esas 2 simples herramientas, puedes resolver muchísimo. Ahora quieres ser más sofisticado y tú sabes por las estadísticas de morbilidad de esa localidad que los problemas cardíacos son muy elevados. Ok. Y si tienes los recursos, ¿cómo hacerlo? Provéele de un electrocardiógrafo portátil conectado al PC, que los hay de todas marcas y colores. Eso te va a costar posiblemente unos $2.000. La computadora y la camarita te costaron posiblemente 600. Te resolvías el 85%.
Cuando le agregas $2.000 con el electrocardiógrafo, posiblemente resuelvas un 5% adicional. No te va a resolver el 100%, pero vas a resolver los problemas cardíacos. Y hoy existen productos de este tipo que tienen autodiagnóstico. No autodiagnóstico, sino que hacen validación diagnóstica de primer momento, embebido en el mismo equipo. ¿Quieres ser más sofisticado? Provéelos entonces de un fonoendoscopio digital, si hay problemas respiratorios en la localidad. O le provees un endoscopio digital, que los hay de todos tipos, y muy económico hoy en día. Entonces, ahí existe una gama de herramientas hoy en día de tecnología con la cual puedes proveer a ese médico remoto. Esto que está acá pasa a formar parte de todo el modelo. Aquí está el modelo que vimos en la gráfica, dos gráficas atrás. Este es el médico consultante o el médico revisor, este es el médico del centro de referencia y este es el médico especialista. Esas son las herramientas con las que se provee cada uno de ellos. El que más herramientas posee, por supuesto, va a ser el médico revisor y es el que necesita un esfuerzo mayor de enseñanza para que se maneje a la perfección con cada uno de los dispositivos que se les provee. A veces asumimos que le damos a un médico un estetoscopio digital, un fonoendoscopio digital y sabemos que lo va a manejar a la perfección. No, posiblemente maneje uno normal, pero cuando le entregas uno digital requiere un poquito más de estrés en el manejo. Pues cuando le das a un médico rural un fonoendoscopio digital, tiene que aprender a convertirse prácticamente en un ingeniero de sonidos, porque él va a grabar los sonidos del paciente y va a tener que aprender a editarlos y poder ubicar en ese sonido aquellos ruidos que él le interesa que el médico del centro de referencia escuche. Entonces, ese es el curso. A veces asumimos que el médico sabe cómo tomar una fotografía y ustedes se sorprenderán. Más del 90% de las personas no saben cómo tomar una fotografía, como debe ser. Entonces, hay un curso de fotografía para ese médico, un curso de fotografía médica. O lo mismo aplica con el fonoendoscopio, o lo mismo aplica para el electrocardiógrafo. Entonces, hay talleres que se le dan a esos médicos, se certifican en el uso de esa manera. ¿Por qué? La calidad de respuesta de ese médico de referencia y la calidad de respuesta del especialista va a depender de la calidad de la información que capture el médico revisor. Voy a darle más rápido porque ya me cambiaron la luz. ¿Okay? Entonces, en nuestra experiencia, ¿qué debemos hacer primero cuando pensamos en implantar telemedicina? Uno de esos elementos de telemedicina. Primero es definir una meta alcanzable. A veces nos fijamos metas que no son cumplibles. Seleccionar la plataforma acorde con las necesidades. Ya yo les decía, hay miles de una gama inmensa de tipos de telemedicina. ¿Cuál te conviene? ¿Quién es ese target que quiere aplicar telemedicina? ¿A una comunidad rural a 1000 kilómetros de distancia? ¿Piensa un equipo de videoconferencia y cuando averiguas ni siquiera tienes telefonía celular? No, ¿verdad? Tienes que empezar a ver qué es realmente lo que tienes para tú poder adaptarte y ver qué soluciones le puedes adaptar a esa zona. Definir la estrategia de implantación. Empiezo con un proyecto piloto, me voy de lleno con una plataforma completa, ¿cómo hago? O me averiguo realmente lo que han pasado por esto, cómo lo han hecho, qué puedo aprender yo de los errores de los demás, para no cometer los mismos. Definir un equipo de proyecto y responsable de alto nivel, importantísimo. Siempre tiene que haber un responsable, ¿verdad? Que le va a cortar la cabeza cuando todo falla. Seleccionar personal adecuado, importantísimo. Tiene que ser personal identificado con lo que se quiere hacer y enamorado de lo que se quiere hacer. No obligados a ir a un proyecto de telemedicina, porque eso no funciona. Hacer la telemedicina un elemento más de la práctica médica. Muchos pensamos que la telemedicina es para impresionar a los pacientes, que cuando lleguen al consultorio vean toda una despliegue de tecnología. No, todo lo contrario. Eso asusta a los pacientes. La telemedicina tiene que ser algo que sea prácticamente transparente para el paciente, porque es una herramienta de ayuda para el médico e indirectamente, por supuesto, para los pacientes. Garantizar la sostenibilidad, muy importante, tiene que ser algo sostenible. Alguien tiene que estar apoyando esto.
Y un elemento importantísimo es la capacitación. El esfuerzo en capacitación es muy grande. Ya estoy en rojo. Lecciones aprendidas, la tecnología, simplemente, ya lo hablábamos hace rato, la tecnología es un elemento pequeño de la medicina. El otro elemento es el elemento humano, que realmente es el causal de fracaso de los proyectos de telemedicina. Y cuando hablo de humano, hablo de crear la organización correcta, la estructura, el manejo del cambio, la capacitación. Ese es el reto verdadero. Pero hay un verdadero reto que no lo menciono acá, no lo escribo, pero sí lo menciono, que son las normas y regulaciones estatales para la implantación de la telemedicina. Muchas veces cuando se escriben las leyes, se escriben con un enfoque muy corto de lo que es telemedicina y dejas por fuera toda una gama de soluciones que pudieras estar implantando. Alguien me decía en el almuerzo, bueno, pero eso es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque tú te puedes enfocar a esas cosas que las leyes no controlan para llevar telemedicina. Entonces, es un mensaje para los legisladores que tienen que ver, apoyarse de gente que realmente conozca y no perder de vista la tecnología. La tecnología cambia muy rápido, las leyes nuestras no. Bueno, conclusiones, ya lo dije al principio. Telemedicina a la vuelta de 5 años desaparece. Va a ser simplemente medicina, va a ser una forma de hacer medicina. Y va a ser la única forma de llevar medicina a aquellas regiones que hoy en día no lo tienen. Quedo disponible para preguntas. Gracias.